Romanos 8, 14, 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Aquí en Romanos 8, 14, 15 les está volviendo a repetir una vez más que ya ustedes han sido perdonados, han sido lavados con la sangre de Jesucristo y han sido adoptados como hijos en la familia de Dios. Se los está explicando clarito, clarito. Ya no son hoja al viento como cuando estaban en el mundo, que venía cualquier ventolera, cualquier viento platanero, como digo yo, y ya, los hacía volar. Y cuando digo volar me refiero metafóricamente a que cualquiera que les recordara un ser querido muy amado, por alguna discusión ya rápidamente se enojaban, querían fajarse, caerse a golpe. Me refiero a que cualquiera en algún lugar de trabajo o algo eso que lo quisiera que lo botaran, le hacía cualquier cosa y cachapum, explotaban como fuego artificial y se iban del lugar, etcétera, etcétera, y perdían batallas y peleas en sus vidas por el sencillo y llano hecho de que no tenían a Jesucristo en sus vidas. Pero como ahora la cosa es diferente y ahora Cristo vive en ustedes y el Espíritu Santo mora en ustedes, pues es necesario que sepan, y reafirmado por la misma palabra, en la misma escritura, de que Dios les ama verdaderamente. Romanos 8, 14, 15. El Padre Celestial ha anunciado que te ha adoptado en la familia. Tienes un gran privilegio como hijo de Dios. Eres coheredero con Jesucristo. Lo que Jesús recibe, tú también lo recibes. Y ahora algunos dirán, bueno, ¿y qué es lo que recibe Jesucristo? Favor inmerecido, vida eterna, amor sin condiciones del Padre eterno. Y así suma y sigue de todo lo que Jesucristo recibe del Dios Padre eterno. ¿Recuerdan en las Escrituras cuando Él les decía, antes de Él ya partir, cuando Él empezó a aparecerse a los discípulos, que Él les dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre al Padre? Pedid y se os dará. Pedid en mi nombre y se os dará. Ahí tienen un ejemplo, y estoy, para los más estrictos, estoy parafraseando ese versículo, pero lo estoy poniendo como un ejemplo de lo que estoy hablando ahora mismo. Mucha gente puede dar testimonio de lo que Dios ha hecho y lo que Jesucristo está haciendo en la vida de muchas personas. Por eso es que les digo, como hijos de Dios y teniendo ya una relación íntima, personal con Dios a través de Jesucristo, usted recibe favor inmerecido en sus vidas. El mismo Señor lo está diciendo en la palabra. Él se lo está diciendo a ustedes, que Él da favor inmerecido a los humildes, más, la segunda parte es más al altivo, Dios lo mira de lejos. ¿Quién es el altivo? Aquel que se cree que se lo merece por sus propias fuerzas y no le da la gloria a Dios. Aquel que se toma para sí la gloria que le pertenece a Dios. Aquel que es orgulloso, aquel que es autosuficiente y que no necesita a Dios. Y estoy hablando siendo cristiano. Ese es el altivo. El que se enoja con facilidad. El que no perdona a sus semejantes. Ese es el altivo. Ese es al que Dios mira de lejos. Mas al humilde da favor inmerecido. Búsquenlo en la palabra. Lo pongo como ejemplo de lo que estoy hablando. Juan 17, 20, 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos, para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Padre te ama tanto como Él ama a Jesucristo. Recuerde, una vez que usted acepta a Jesucristo en su vida, ha hecho la oración de fe, ha confesado sus pecados, le ha pedido que le lave de todos ellos con la sangre de Él y que lo bautice con su Espíritu Santo, usted queda revestido de Jesucristo. Aunque la gente en el mundo, su familiar y todo el que lo vea con ojos naturales, lo va a ver como usted es físicamente, pero en la vida real, el Dios Padre eterno lo está viendo a usted a través de la sangre de Jesucristo. Por lo cual usted está ya revestido de Cristo Jesús. Es por esa misma razón que Dios le va a amar a usted con el mismo amor que Él ama a Jesucristo. Dios nos dio capacidad de caminar con Él, de vivir, de movernos y tener en nuestro ser a su Espíritu, el Espíritu Santo. Hechos 17:28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas que también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí una vez más en Hechos 17:28, que fue lo que Pablo le estaba hablando a esas personas que no eran convertidos, les estaba poniendo, por ejemplo, esas palabras, que vienen a ser una vez más confirmación de lo que ya les he estado diciendo, de que usted, yo y todos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida y le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, ahora somos parte de la familia de Cristo, somos familia del Dios Todopoderoso. Reitero acá abajo, porque linaje suyo somos, o sea, somos linaje de Jesucristo, somos linaje de Jehová Dios. Podemos experimentar vida abundante, vida eterna, ahora mismo mientras vivimos nuestra vida. Dios quiere revelarte su bondad. La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas, y esto comienza con signo de interrogación. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí Pablo lo escribió con signo de interrogación, empezando y terminando lo que he leído. O sea, cuando usted vive, experimenta día por día, la bondad de Dios, el favor inmerecido de Él en su vida. Cuando usted peca, y pongo un ejemplo, cualquier pecado que usted cometa, su conciencia rápidamente se va a disparar, porque le recuerda la bondad de Dios en su vida, lo bondadoso que ha sido Dios en su vida. Y solamente por la bondad de Dios para con usted, ya eso lo quebranta y lo hace ir a los pies de Él y rogarle misericordia, confesarle su pecado y pedirle perdón. Y como dice en la palabra, fiel es Él para perdonarnos a nosotros si pecáremos y nos arrepintiéramos de nuestro pecado. Una vez más les recuerdo que Jesucristo es nuestro abogado y defensor
delante del Padre eterno. Él es el que intercede por usted, por mí y por todos los que vivimos aquí. Él es fiel y Él es amoroso para con nosotros y nos perdona de nuestros pecados. Dios va a caminar con nosotros, visitarnos y mostrarnos su bondad. Hebreos 3:17, 4 y 3 entristecieron a Dios 40 años, pecando en su incredulidad hasta que cayeron muertos en el desierto. Así que Dios hizo un juramento de que nunca entrarían en su tranquilo lugar de descanso todos, porque lo desobedecieron. Aquí estamos hablando de en hebreo, en el libro o sea, en la carta de los hebreos, como Pablo les describe a los hebreos la situación para traer la memoria de los antepasados de ellos, de los judíos, los que salieron de Egipto, que no pudieron entrar a la tierra prometida por el simple y llano hecho de que no fue un día, no fueron dos, no fue una semana, un mes o un año, fueron 40 años pecando día por día contra el Dios Altísimo, contra aquel que tuvo misericordia de ellos y que cumplió su promesa para con el antepasado de ellos, que era Abraham, o en este caso mejor dicho Jacob. Por esa misma situación, todos esos quedaron muertos en el desierto. Y fíjese si la bondad de Dios era tan grande para con ellos, que ni el calzado de ellos, ya sea sandalia o alpargata, no sé lo que usaban en aquel entonces la gente para ponerse en los pies y no terminar con callos y lastimado todos los días por andar caminando descalzo. Dios tuvo tanta bondad con ellos que ni el calzado ni sus ropas se envejecieron ni se rompieron. Les dio agua de la roca, no solo para que ellos bebieran, sino también les daban agua de esa roca a todo el ganado que ellos sacaron, llámese vaca, chivo, carnero, gallo, gallina y algún que otro animal doméstico de corral que se llevaron cuando ellos salieron de Egipto. Y no tuvieron ese temor reverente ante Dios, ni tampoco vino a la memoria de ellos la bondad tan grande de Dios. Fíjense si esa gente salieron, no voy a decir traumatizados, porque esa no es la palabra, salieron tan egipcios y no hebreos, salieron tan egipcios de Egipto, que todavía estando libres ellos en el desierto, todavía ellos seguían con las viejas costumbres de su vida anterior cuando estaban en Egipto y cuando eran esclavos y maltratados. Es claro que no pudieron entrar en su herencia porque envolvieron sus corazones en incredulidad. Ahora Dios nos ha ofrecido la misma promesa de entrar en su reino, de descansar confiados. Así que debemos ser extremadamente cuidadosos para asegurarnos de que todos abracemos la plenitud de esa promesa y no dejar de experimentarlo, porque hemos oído las buenas nuevas de liberación así como lo hicieron, pero no unieron su fe con la palabra. En cambio, lo que escucharon no afectó profundamente porque dudaban. Para los que creemos, la fe activa la promesa y nos experimenta el reino del descanso confiado, porque ha dicho: me entristecisteis con ellos, me entristecí con ellos e hice juramento solemne, nunca entrarán en el descanso calmante de mi espíritu.